El número de mujeres víctimas de violencia ha ido incrementando en los últimos años, convirtiéndose esta en una de las principales causas de muerte en nuestro país. Sin embargo, muchos de los casos de homicidio han sido tipificados como feminicidio sin serlo y viceversa. Según la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, un feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. En el artículo 411 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, ahí nos habla de 7 circunstancias específicamente para saber cuándo un homicidio deja de serlo para convertirse en un feminicidio. Esto tiene que ver con algunas circunstancias, con muchos factores, que son 7 específicos que se enlistan en este artículo. Sin embargo, existen también factores que son muy subjetivos, que la víctima presente signos de una violencia sexual. Otro de los elementos es que haya habido un vínculo entre el agresor y la víctima. Ahí tiene que ver el elemento también subjetivo de la confianza. ¿Cuándo se habla de que alguien le tiene confianza a otra persona? Por eso es cuando se habla de vínculos. Sin embargo, hay casos atípicos también en donde se da muerte a una mujer y el agresor ni siquiera la conocía. Otro de los factores es que el cuerpo puede estar ocultado o puede estar todo lo contrario, tirado en un lugar público, exhibido, dando muestras todavía de que aún muerta esa mujer sigue siendo vulnerable. ¿Cuál otro? Pues entonces que el agresor también esté armado, que pertenezca o haya pertenecido los 5 años anteriores al suceso a alguna instancia de procuración de justicia o de Fuerzas Armadas o del Ejército. Aunque en muchas ocasiones de estas los feminicidios se llevan a cabo, la primera causa y por lo regular es el ahorcamiento. Después las armas blancas y por último todo el tema de las armas de fuego. Esto podríamos traducirlo en matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, por el odio hacia ella. Pero, ¿qué sucede si una mujer es asaltada y en el acto ella pierde la vida? ¿Estamos hablando de un homicidio o feminicidio? Según el Código Penal mexicano, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, mientras que en el artículo 325 del Código Penal Federal es feminicidio cuando una mujer es asesinada por cuestiones de género y ocurren algunas de las siguientes formas. La víctima presenta signos de violencia de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del homicida contra la víctima, haya existido entre el homicida y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el delito, acoso o lesiones del sujeto activo y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Quienes ejercen la procuración de justicia, la persecución de los delitos, la investigación de los delitos, deben de tener un trato sumamente puntual, institucional, con pleno apego al respeto, ¿sí?, de la persona incluso ya fallecida, porque toda esta investigación se tiene que llevar a cabalidad, de manera muy consciente. Todos estos elementos, aun cuando haya muchos de ellos subjetivos, hacen que sea un delito sumamente grave, que exista una gran diferencia entre un homicidio culposo, doloso, un feminicidio. El feminicidio es la forma más grave de un homicidio en contra de una mujer, por el elemento misógino y machista y cobarde que se imprime a de por sí un delito tan grave como es un homicidio. En México, 9 mujeres son asesinadas cada día, mientras que en Oaxaca han sido asesinadas 78 mujeres en los primeros 5 meses del año en curso. Según datos estadísticos sobre violencia contra mujeres, proporcionados por la Dirección de Planeación e Informática del Tribunal Superior de Justicia, se tiene registro que 849 mujeres fueron víctimas en el periodo del año 2018 al 16 de mayo del 2019, siendo las regiones de Valles Centrales, Istmo y la Costa con el mayor número de ellas.
Entre otros datos obtenidos, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018, la mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia machista. Por ello, es importante políticas integrales y medibles en el tiempo para erradicar la violencia contra las mujeres, visualizando la situación de violencia extrema que se vive en el país y que requiere atención prioritaria. La violencia feminicida hay que prevenirla desde los inicios. Cualquier hombre puede volverse un feminicida si insiste en tener estas actitudes, en tener la razón, en tener relaciones enfermizas, en insistir en tener relaciones enfermizas. ¿Nos cuida o nos controla? Los casos de feminicidio invariablemente es de una persona que quiere ejercer un control sobre de una mujer, sobre sus acciones, sobre su vida, sobre su dinero, sobre sus demás relaciones. Te aísla, nos separa de nuestra familia, de nuestras amistades, insiste o ha insistido en que dejemos nuestro trabajo, quiere que permanezcamos solamente en un lugar, se molesta y se muestra sumamente intolerante cuando no estamos de acuerdo con él o cuando no tiene la razón, nos jalonea, nos ha empujado contra la pared, nos ha amenazado. Tenemos que estar muy objetivas hacia este tema y sobre todo hay que continuar con este tipo de la cultura de la denuncia. Denunciemos los hechos, no permanezcamos solas, no nos ausentemos, vayamos a las instancias que procuramos y que atendemos los casos de violencia por razón de género hacia las mujeres. Habemos diversas instancias, seguramente alguna tenemos cerca, un centro de salud, o un instituto de la mujer, un centro de justicia para las mujeres, o una secretaría de la mujer. Acerquémonos a los cuerpos policíacos. No nos quedemos calladas y sobre todo no seamos una sociedad silente. Recordemos también que las líneas de emergencia actúan las 24 horas. No dejemos solas a las demás personas, a las demás mujeres que estamos sabedores y que estamos escuchando. No seamos testigos silentes, seamos una sociedad propositiva, emancipada en el tema de los derechos humanos de las mujeres, de la infancia y de la adolescencia. Sin embargo, es importante generar una política articulada de acceso a la justicia para las mujeres, que cuente con los recursos legales necesarios para llevar a cabo investigaciones eficientes desde una perspectiva de género y las correspondientes sanciones a los responsables, con el fin de evitar que casos de homicidio sean castigados como feminicidios y viceversa, ya que la principal problemática que se obtiene de esta confusión son las penas determinadas para los agresores en ambos delitos.